Buenos días, tengan todos hoy, día 7 del mes 9 del 2024. Dios prometió libertad a Israel. Él dio su promesa. Cuando Dios promete, cumple. Las palabras de Dios no pueden ser tomadas como cualquier palabra. La palabra de Dios es firme, estable y no tiene mudanza. En videos pasados les he hablado siempre tocando la firmeza de Dios, su proposición. Su palabra no tiene cambio y no se muda. Lo mismo que presentó en la palabra según nuestro Señor Amachía, que hubo cambio después cuando le pusieron Jesucristo, cosa que eso no está correcto, pero que estaba profetizado también, como ustedes saben, que iba a venir, como dijo Pablo, hombre de pecado, hijo de perdición, que según dice el profeta Daniel, iba a mudar los tiempos, los cambios, las palabras, iba a mudarlo todo lo del Señor. Eso es una cosa que que no es correcto, es incorrecto darle cambios a la palabra de Dios. Cuando Dios habla, es la palabra de Dios que hay que verla. Porque Amachía nos dice, como ustedes saben que muchas veces les he explicado, que la doctrina que han dicho los profetas, Moisés, Abraham, toda la doctrina que traían era de Dios. Incluso muchos han confundido esta situación poniéndole a Mashiach como que es el Dios eterno. Y esos son graves errores del entendimiento humano, puesto que a Mashiach estaba propuesto desde el principio de la creación de Dios, como un ministro de Dios. Ahí lo declara Pablo en los Romanos 15:8. Hay que entender, auxiliarse bien con la verdadera posición de la palabra, que debemos tener una consecuencia exacta para no errar, puesto que Dios no admite chanchullos, no admite cambios, como está escrito, que muchos hablarían cosas que Dios no ha dicho. Está escrito. Las personas hablan y yo no he dicho nada. Entonces Dios hizo el cambio, no el cambio, sino la transformación, transformar, poner de un lugar a otro, el que ya él tenía establecido. Dios no lo puede hacer. Eso no significa que Dios haya cambiado de parecer. No, Señor. Sabemos que la actitud profética indicaba a lo largo del camino de toda la historia, porque este conocimiento que tenemos de Dios es historia, porque esporádicamente Dios ha ido transfiriendo palabras de su doctrina, de lo que él informa.
para que nosotros tengamos salvación. Amén. Dice que la salvación es de Mashiach, no señor. La salvación es de Dios. En Mashiach. En Pablo, en Juan, en Moisés, en Abraham. La salvación, ustedes muchas veces la sitúan en un punto de la palabra de Dios. Y la salvación está en todos los puntos de la palabra de Dios. Por eso es que Amashiach dice en San Mateo 5:18 que no se puede salir de la palabra de Dios, no se puede quedar fuera ni un punto de ella. Porque el que entiende así las cosas las está entendiendo bien. Porque está diciendo que ni en J ni en tilde puede quedar ausente ni un punto de la palabra de Dios. Entonces está recalcando también por el otro siervo suyo allá, Santiago. Está diciendo, si tú cumples con el Shabbat, cumples con el sábado. Estás cumpliendo con el sábado en español. Shabbat, sábado, es lo mismo. Ahí no hay diferencia porque es el sábado. Si cumple con la circuncisión, está bien porque está cumpliendo con lo ordenado por Dios. Sea quien sea, de cualquier pueblo, que se acoja a la voluntad de Dios. Hacerle fiel a Dios. Porque iban a venir muchas pruebas. Y en las escrituras está ahí, las pruebas están ahí. Para ver si tú cambias. Y eso es lo que ha hecho el enemigo, cambiar el orden de las cosas de Dios. Precisamente por eso es que está profetizado que iba a levantarse, quien iba a mudar los tiempos. Pero eso no quiere decir que eso es correcto, que eso es una cizaña, una cosa mala, que lo de Dios es perfecto. Y aunque eso se está profetizado que iba a pasar, no quiere decir que hay que estar bajo los dominios de los que cambiaron y mudaron la palabra de Dios. Solemnemente debemos cumplir y estar en ella. No se debe cambiar, no se debe añadir, no se debe quitar. Y eso es lo que ha hecho, desgraciadamente, que no ha entendido el catolicismo. No ha entendido. ¿Y cómo se dijo de sus hijas? ¿Quiénes son sus hijas? Pues esos llamados evangélicos, esos llamados mesiánicos, que después de la predicación de los apóstoles iban a manchar, se iba a torcer las escrituras. Pedro lo dijo, siervo y ministro del Señor, que tuercen las cartas, las epístolas, las escrituras de Pablo. Y no solamente las de Pablo, dice también las demás, para petición de sí mismo. Esos sí mismos son los que dirigen, pastores, todos los nombres que se le llaman, obispo, papa, lo que sea, todos esos que han torcido la palabra de Dios y la han recibido por la torcedura y no se dan cuenta que eso son de las torceduras, que es lo que la administración que está de Dios que está diciendo, que no se debe dejar ni un punto de la ley de Dios. Si lo deja ahí en Santiago 2:10, como estoy diciendo, o nos está diciendo el Señor, es una persona hecha culpable o un partido o una fe que se ministra
o que está ministrando la palabra de Dios, no va a tener concepción de salvación, porque está ofendiendo un punto del Señor. Abran los ojos, hermanos míos, enseñen con corrección, con disciplina espiritual verdadera a los míos que se están santificando en el Señor. Como dijo el Señor, sé santo porque yo soy santo. Y por eso es que yo les digo, cuando en el Padre Nuestro, no le digo, sé, Sea tu nombre. sé, no, es. Porque sea tu nombre es un error. Porque tú lo aparentes como que uno es el que lo santifica. No, Señor. Dios no necesita que nadie lo santifique, porque Él es santo. Por lo tanto, es que muchas veces, hasta en la Escritura, como digo yo, vengo diciendo, mal escritas, tan torcidas, como dice Pedro. Y es cierto que están torcidas, porque hay palabras que no son congruentes con la administración del Señor. Las palabras que nos administra el Espíritu Santo de parte de Dios a través de su siervo elegido, que es Amachía. Porque Él es desde el principio hasta el final y no ha dejado de ser. Amachía, aunque no está presente, está como presente, pero no fallecido. No es como presente el fallecido en la tierra, no. Como que está, como que presente no está porque está en otro lugar, en otra estancia. No vamos a decir galaxia ni vamos a darle punto porque no sabemos. Pero sí está en otra dimensión que Dios lo tiene. Porque Dios puede hacer muchas cosas que la gente ignoran. Te traslada a otra instancia, vivo sin tenerte que matar. Así como uno sueña que se eleva al cielo, como he soñado yo, que me he visto en el cielo. Y le he dicho, Señor, así como estoy arriba, no me dejes bajar de sopetón. Porque creo que Él lo puede hacer todo. No me dejes porque estoy confiando que Él puede. Porque como me pudo elevar, me puede bajar. He recibido su auxilio en muchas ocasiones, hasta la fecha, pidiéndoselo y no pidiéndoselo. Porque soy hijo de Abraham, dicho por el Espíritu Santo. Pues soy de la tribu de Leví, reconocido, conocido que conocí que así es. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas descendencias no hay en el mundo que no saben reconocer o no entienden que son de la estirpe de Sem, semita, y que no conocen que son hijos de Abraham? En un sentido, un diálogo, una posición que Dios da, que somos hijos todos de Dios, pero esas son concepciones y no son añadiduras, son cosas de Dios reflexionadas. Si he dicho alguna palabra que no está bien, ustedes me la dispensan, porque en definitiva somos humanos y somos dados a equivocación también. Miren a Elías. Elías decía que, el profeta decía, Señor, han derruido tus altares, qué sé yo, han matado a todos tus siervos y solo yo he quedado. Y el profeta. Y le contestó el Señor
Dios, mira, yo he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Dios puede hacerlo, porque Dios deja un remanente. Nosotros somos un remanente. Y por el remanente Dios contesta y Dios perdona. Amén. Dios perdona a Israel y Dios tiene perdón para Israel y Dios tiene perdón para la humanidad completa por el perdón a Israel, Gloria. por el remanente de Israel que es perdonado de parte de Dios y Dios perdona a todo lo demás. Dios limpia a Israel, Dios le limpia toda la maldad. Vamos a leer Isaías 1:18. El profeta Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dirá Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es promesa. Eso es promesa del Señor. Dios no está diciendo que si tus pecados fueran rojos, que matas, que eres un asesino, eres un pedófilo, un violador, un ladrón, todo lo que puede ser de oprobio y de maldad, por muy grande que fuere, ahí te está diciendo, te está prometiendo a Israel, pero que hay una cosa que las personas desconocen, que no es solamente a Israel el que está prometiendo, que a toda persona que haga todas esas cosas, como Fidel Castro, Maduro, etcétera, todos esos malvados, Saddam Hussein, el Gaddafi, todas esas personas que hemos conocido y las que no hemos conocido, si se arrepienten, tendrán la entrada Gloria a Dios. en la resurrección. Amén. Pero la gente equivoca mucho las escrituras. Mire, cuando Mashiach le dijo a aquel que estaba preso, habían dos presos junto con él en las tres cruces ahí, habían dos y la de Mashiach tres. Uno se arrepiente. ¿De cuál fue el arrepentimiento? Mandó a callar al otro que estaba insidiando a Mashiach, injuriándolo. Nosotros estamos bien aquí porque nosotros estamos justamente aquí porque estamos pagando lo mal que hemos hecho. Pero este que no ha hecho nada, que sabemos que la trayectoria de él era sanar, hacer bienes, qué sé yo, la de nosotros era destruir. Y él no tiene culpa de estar aquí en esta prisión. Yo lo digo a mi manera, pero ustedes entienden que es así. Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Él le dijo, el diablo estarás conmigo. Estarás. Él no le dijo, vas a ir conmigo ahora. No, yo, nananina. En la resurrección, el Señor se lo tiene en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Porque en ese momento que él está confesando eso, está confesando su culpa delante del ministro de Dios. Porque está diciendo, nada ha hecho, es inocente, nosotros somos culpables. Pero no hay que ir a donde está un hombre de pecado, que es un tal sacerdote, un cura, un papa, ni nada de eso.
estar confesando la culpa de uno. Eso es error. Eso es la formación de los errores de un mal servicio a la palabra de Dios. Que todo el que se arrepienta de ese mal servicio recibirá bendición, esta que se ha leído ahí, en Isaías 1:18. Sí, gloria a Dios. Porque hay que rectificar. El Espíritu Santo, estas son palabras que salen del Espíritu Santo para que entendamos las palabras. Hay que rectificar porque rectificar es de sabio. Hay que entender los mensajes que da el Espíritu Santo. Cuando se dijo, tengo dolor por mi doctrina, el Espíritu Santo está diciendo a los ministros, a los que ministran la palabra de Dios, que lo están haciendo mal. Porque no va a decir el Espíritu Santo, tengo dolor por mi doctrina, como que está bien la doctrina, como que estamos bien en la doctrina del Señor. No, Señor. Toda es una maldita plaga lo que hay en en las constituciones religiosas, todas, absolutamente todas. Por eso es que Dios hace promesa. Sin la promesa de Dios no hay nada para nadie. Eso en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías. ¿Qué entendemos? Léeme ahí Jeremías, capítulo 31, verso 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya al final, ya que estamos en el punto final, después de todos esos días, dice Dios, meses, años, dice Dios, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Primeramente que estamos hablando que la responsabilidad la lleva Israel. Todos son israelitas. Desde que se constituyó la doctrina de Dios para el mundo, desde Moisés, que se escribió, aunque anteriormente no estaba escrita, pero se decía. Y son mandamientos que se ven que son efectivos y verdaderos. El que se reflejó en Abraham de la circuncisión, luego te queda plasmado en la constitución de Dios, señores, en su santa constitución. La circuncisión queda ahí en las escrituras, plasmada ahí, la constitución de Dios constituida en sus pactos, en sus promesas, y que si son violadas, el Señor la va a hacer limpia. Promesa a Israel. A Israel. Pero que el mundo entero, por ejemplo, está constituido por los 3 hijos de Noé: Sem, Jafé, Can. Los semitas, los rafetas,
Zafeitas. Y los cananitas, cananeos, No, lo de Yafé, de Jafé. Jafé, Yafé en hebreo. Jafé, ajá, Jafeitas. Y cananitas, cananeos, o sea, es otra transformación de pueblo. Y cananitas descendientes. ¿Son hermanos? Somos hermanos. ¿Hay guerras entre hermanos? Hay guerra entre hermanos. Dios perdonará por la senda de Sem a los demás hermanos que entiendan que la doctrina Dios la dejó en el camino de Sem. Esto yo lo veo clarísimo. Y desde que se predicó la palabra de Dios, Dios dijo en su palabra que la doctrina era para todos. Cuando se constituyó las fiestas que son sagradas de Dios, 3 fiestas principales, y las demás también son fiestas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no las rechaza. Como Hanukkah, no recuerdo si hay otra, porque yo la que celebro son las 3 fiestas principales. Y las demás las recibo también. Porque todo lo que camine en orden, de reposo y de paz y de tranquilidad, es bueno, no hay que desechar, hay que tomarlo con orden, como dice Pablo. Pues entonces, así, el Señor ha ido añadiendo y confirmando su palabra y afirmándola hasta el Galut, Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y todos los que le han hecho cambio han mudado la palabra de Dios conforme estaba expresada ahí. Y se advirtió hasta allá en Apocalipsis. Que hay de que añadir o quitar las palabras de esta profecía. Su parte será quitada. Así que no importa que sea árabe, ni que sea judío, ni que sea nada. El judío es tan árabe como el mismo árabe. Todos estos son hijos de Sem. Abraham vino del oriente, era nómada. Abraham no era egipcio, no era cananita, no era de otro lugar. ¿Me entiendes? De otro hermano, sino era de Sem. Y era oriental, el que pasó el río. Vaya usted a saber si era Abraham o si era el papá o el abuelo o el bisabuelo. Vaya usted a saber. Abraham. Se dice Abraham. En eso no, cuestión de fecha, eso no es. Lo que hay es que confirmarnos en lo que se hizo en Abraham, en el pacto que se hizo con Abraham. Pero hay una cosa, lo cual, para todo el que comete cualquier pecado, como aquel que estuvo allí en la cruz y se confesó allí, las personas tienen derecho a confesarse delante de Dios, pero ser quitado de la maldad esa, cuando la persona verdaderamente se arrepiente. No con palabras halagüeyas y mentirosas y engañosas, como hizo el Putin, como hizo también el Maduro ese de Venezuela. Se entrevistó con brujos, se entrevistó con evangélicos y falsos evangélicos también, que aceptaron el arrepentimiento de Maduro.
Maduro en ese momento arrepintiendo y en el otro momento, y en ese mismo momento, metiendo preso gente que eran contra la oposición y llamándole que son criminales y que son qué sé yo. Y él matando gente, diciendo que iba a correr la sangre porque la iba a hacer correr él, no María Corina Machado, ni el Mundo González, ni nada de eso. Ellos no mataban, estaban pacíficamente. Eso es la virtud que hay, que se ve. Que los humanos la vemos y los espirituales la vemos. Vemos lo que está pasando. Y mire qué hipócrita. Y mire, esos que dicen que son de Amachía ahí, o sea, de Cristo. Sí, son de Cristo porque son falsos. Santificándose en el Amachía, en el Jesucristo católico. No en el Amachía mío, no. En el de Israel. En el Ben David, no, en ese no. Hay una equivocación ahí tremenda. No es en el Ben David. Es llamándose guerra santa a lo que no es santo. En ningún momento otro Dios ha dicho yo soy santo. No, lo han fabricado, los hombres han fabricado un santo. Y se santifican en lo que no santifica. Así que por un lado, oprimiendo, matando, quitando, para quedarse él. Eso es santidad. Metiéndose en otro pueblo, haciendo oprobios a otro pueblo. ¿Usted vio a Israel predicar alguna vez así? Cuando Israel se ha metido a otro pueblo a proclamar que tiene que ser judío, si no es por una razón, no por matar a nadie. El ser humano no se debe matar. Eso es lo que conlleva no matarás. Pero cuando Dios lo admite, es porque sabe que hay que defenderse de los injustos. Porque ¿qué hacen esa gente metida en el Líbano? El Jolá, acabando con nosotros. ¿Qué hace eso? Viniendo aquí a raptarle, llevársela cautivo, a tener reos. Un comercio. El Hamas queriendo desaparecer a Israel, todos ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que quieren desaparecer a Israel? Israel nunca ha ido a la Arabia Saudita a matar a Arabia Saudíes. Israel lo que tiene que defenderse de lo que tiene alrededor, que meten otra gente y meten otra doctrina y basado a esa doctrina, blasfemas, quieren destruir a Israel. Aunque Israel blasfema la palabra de Dios también. Pero por eso es que Dios le manda la guerra también. Porque el pecado de Israel no se ha quitado. No se tapa el sol con un dedo. Que porque yo digo que Israel va a ser salvo. Está prometido, promesa de Dios. Porque es promesa de Dios. Pero Israel sigue desechando la voz de Dios. Porque se circuncida, porque guarda Shabbat. ¿Y por qué no respetó a Machía? ¿Por qué no quiso creer en Machía? ¿A qué Machía esperan? ¿Dónde está? En la Machía sufriente que está en la Escritura. El que le iban a quitar la vida al tercer día de la semana. Le iban a quitar la vida.
que coincide con la fecha profética también, el tiempo en que Él vino. Y el final de la fecha profética que estaba dictada del Señor a través de Daniel, y a los 70 años, exactamente fueron cumplidos 70 semanas, 70 semanas. las 70 semanas. Exactamente en la venida de Mesías fue cumplido correctamente. ¿Qué otra cosa esperan? ¿Cuántos animalitos habían para ser sacrificados? Si ya Dios había sacrificado uno, como tenía dicho en la Escritura, que era el pie verdadero de los animalitos que se sacrificaban por el pecado. Y sabiendo Dios toda la perversidad del hombre, hasta que mandó a Mashiach uno solo, para que fuera limpio el pueblo. Y todos los pueblos, todos, rusos, chinos, japoneses, todos los pueblos. ¿Por qué motivo? Por creer la palabra de Dios, por hacer lo que Dios ordenaba, sin desechar que la misericordia de Dios, que la promesa de Dios partía desde Israel, que Dios lo fundamentó, y iba a confirmar el mundo de pecado en el perdón ese en Israel, pero no pero no en el judaísmo, ni en el islamismo, ni en el cristianismo, sino en su palabra, que no la aportan ninguno de ellos. Por medio de su siervo, de sus siervos, reciben la bendición, lo que correctamente ven las cosas en el idioma que sea. En cualquier lengua. Es que lo dice la escritura. Déjeme ahí Isaías 28. Busca 28. Isaías 28. Sí, en los versos. A ver. Once y 12. Hasta yo se me había olvidado el número. Eso sí. Isaías 28, versos 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, Tartamudo. a los cuales él dijo, este es el reposo. Extraña lengua, en cualquier lengua. La mía que es española. La rusa, la inglesa, cualquiera. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. No quisieron oír. ¿Qué es lo que ha hecho Israel? Israel se puso como el Macao en su caracol. Se recoge para atrás y además nadie quiere enseñar nada. Pero el Señor muestra que su palabra era para el mundo entero. Es un perdón que Dios da, pero que lo da partiendo de Israel. Porque Israel, Dios tiene promesa porque Él ha prometido, no porque el pueblo hace. El pueblo no hace nada. Pero como es promesa de Dios, Él cumple con su promesa. Israel se iba a portar mal como Israel, con Dios, como se ha portado mal siempre, el pueblo. Y por eso vino la tradición a Babilonia, a los medio persas, a los griegos,
y por último los romanos. Y ya como ya, por lo último ya que estamos en el tiempo ya de ese de los romanos ya. Iba a seguir la comparsa mundial, mundana, sin la obediencia a la palabra de Dios. No queremos. Ahí está. No es profecía. No está dicha esa palabra ahí. Y esas palabras se leen en cualquier, en la Torá, en cualquier libro, como le quieran llamar Torá, es la palabra de Dios. Dios dijo que su palabra iba a estar en todo el mundo. Biblia o Tanás se dice en el idioma hebreo, pero Biblia se habla en el idioma mundial, el mismo Tanás. Y usted coge un verso, un verso que está en la Biblia y sabiendo hebreo lo compara con el hebreo y es lo mismo. Español, con el idioma que sea. Es el mismo paquete informado de Dios, la misma formación. ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el Cristo sufriente? Hace que le dicen como le dicen Cristo. El Mesías sufriente. El Ben David. El hijo de David. El hijo de David. Ese que en extrañas lenguas. Por eso es que desde Rusia se puede hablar y criticar. Desde los Estados Unidos, de Inglaterra, del inglés, los ingleses, en inglés, en chino, porque la Biblia está en todos los idiomas. ¿A través de quién? De aquellos segundos siervos de Dios, como se dice en la profecía. En las coyundas fueron los primeros, y como les he hablado en varios videos, y las cuerdas son los siervos posteriores, en la cual Dios hablaría lo mismo. No hay división. No hay tantas basuras como tiene el mundo torcida las cosas. Y Galut es Apocalipsis. Y ahí dice, en Apocalipsis, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Amachía. ¿Por qué se dice la fe de Amachía? Siendo lo mismo. Porque él dijo que no se debía de faltarle un tilde a la ley de Dios. Por eso digo yo que siendo lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? No, no vamos a hacer así, vamos a hacerlo de esta manera. Ese es el enemigo de Dios. Hay algo que se puede hacer, porque miren, no quita. Hay que nos quita que no sea circuncidado, mira, porque tuvieron discusión allí. ¿Qué le importa a Dios la discusión que hayan tenido ellos? Si ellos no tienen que discutir la palabra de Dios, ninguno de ellos. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Chicho, ni Jacinto. Ninguno de ellos podían discutir la palabra de Dios, que fue dada desde el principio. Se da hasta el final, ahí se dice lo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Masías, porque la fe de Masías la cortaron. En el movimiento católico cortó la fe de Masías. La trasladaron hacia otra, a respetarla en otro sentido equivocado. Caray. Analicen, hermanos míos, y todos los que han tomado la espada del Espíritu a luchar con ella. Enséñenle a los otros hermanos míos, para que se salgan de sus equivocaciones. Yo no quiero la muerte de ellos. Aunque la muerte la tenemos todos, pero no es de ese sentido, es la muerte espiritual. Que es la segunda muerte.
va a ser contada en la segunda muerte. Ay, hermanos míos. Como dice un dicho vulgarmente, qué dura es la vida del encargado. De los que tenemos a cargo la palabra es correcta de Dios. Porque nos da sentimiento ver tanta nefandad, tanto desorden, tanto malinterés. Así que les pido a los míos que estén verdaderamente santificados, que con dura fuerza se quiten los nombres ese que le dieron a Dios y a Mashiach. ¿En el nombre de quién podemos pedir sanidad o algo? En el Eterno. A nombre de su Hijo, a Mashiach. Gloria a Dios. Y quiten los nombres esos que fueron dados por la profanación, por los que cambiaron las cosas de Dios. Gloria a Dios. Para que reciban esas misericordias de Dios, esas promesas de meter Dios la ley en nuestros corazones, porque mientras estemos en esta vida, como la tuvo también a Mashiach, nació bajo el pecado, aunque él no hizo pecado. Procuremos ser firmes, ser fuertes, porque estamos nacidos bajo el pecado. Pero esa ley se va a quitar y va a poner la ley de verdad. Quitar la ley de la carne y poner la ley. Él va a poner su ley en nuestros corazones. Él la va a imprimir, no está imprimida en nuestros corazones. Tenemos que reconocerla. Gloria a Dios. Y darle el visto bueno a su palabra, a su ley. Y esperar con firmeza de que Él va a hacer lo que Él ha prometido. Salud para todos, mis hermanos, y todo el que quiera escuchar la verdad. Y darle like a la palabra de Dios, pero haciendo, otorgando en su mente la verdadera doctrina de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad. El pan nuestro de cada día, danos. Como en el cielo, así también en la tierra. Sí. Como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Gracias mío. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense que los del Hamás cogen una gente y los van matando. Israel los coge a ellos por ciento y los mete presos. Porque están en desavenencia con Israel, porque están queriendo destruir la vida nuestra. Israel no se mete, como le dije a Palestina, a matar, a cuchillar palestinos allí, ni a ponerle bombas allí a nadie. Ni atropellarlo con carros. Ni atropellarlo con carros, ni con nada. Eso lo hacen los cínicos, los hijos de Satanás, como dijo Amachía. Los deseos de su padre quieren hacer, y eso es lo que hacen. De todo tipo de cosas que está en la Biblia contra la palabra de Dios, eso es lo que hacen. Guerrear con el nombre de un Dios falso. Antiguamente ninguno pueblo de esos que hoy en día son islamistas, eran islamistas. Tenían sus dioses falsos también. ¿Por qué no crían vergüenza y se dan cuenta de las cosas? Vamos a dar la bendición espiritual para los que se santifican de verdad. Amén. En las oraciones se acuerdan de decir, elevar la oración en espíritu y en verdad. Llevarejeja Adonai Bemereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja.
Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Shalom, hermanos. Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti, haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, póngate paz. Amén. Amén.